Muy buenos días. Saludamos a las redes sociales que van a ver esta transmisión en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez y hoy domingo vamos a ir al mensaje de esta mañana que se titula Los falsos profetas. Esta es la sexta parte de esta serie que iniciamos, Los falsos profetas. Hoy terminamos este estudio con los falsos profetas, ¿verdad? Y vamos a ir ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15 en adelante, y el mismo Señor Jesús dice estas palabras: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos que dicen creer en Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muy bien. Los falsos profetas, que es una plaga que ha entrado a la iglesia cristiana y que desde el Antiguo Testamento ha estado este problema con los falsos profetas. Este estudio llevamos 6 partes, 6 estudios con el de hoy, porque estoy profundizando, estamos haciendo pozos para extraer desde la ley de Moisés, los profetas, y hoy terminamos en el Nuevo Testamento, para que veamos qué dice Dios acaso. ¿Qué dice Dios de acuerdo a estos falsos profetas? ¿Quién es un falso profeta? Es aquel que declara cosas que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Como la unción de la harina. Imagínense, la unción de la harina. Ahí tengo un saco ahorita que me traje, para que yo los talquee al ratito a todos ustedes, ¿verdad? Y que ponen a profetizar el futuro, ¿verdad? Nada más se dieron cuenta del último, este falso profeta, que ese es de todos los domingos. Cada vez que ellos llegan a las iglesias, son invitados, a eso se dedican, solo a eso, nunca predican. Solo se dedican a ver, ven tú, ¿lo vieron que llamó la muchacha? Y veo y me muestra y veo un avión. Y la muchacha, cuando le dijo, no, es así. ¿Ya ves? Ya vamos a empezar. ¿Se acuerdan que les he estado diciendo que ellos nada más lanzan el anzuelo para ver si le pegan, si le atinan a algo? Y como no le atinó, ya le reclamó. ¿Ya ves? Bueno, se lo voy a pasar porque es invitada. No, papá. Un profeta, ¿qué dice Deuteronomio? ¿Se acuerdan? Que se tiene que cumplir todo lo que dice. Un profeta de Dios, desde la primer profecía que da, hasta que termine su vida en su ministerio, tiene que cumplirse. No que la primera sí le atinó, la segunda no, luego sí,
y luego no, y así se la lleva. Esos son falsos profetas. Y este es el relajo que se está metiendo hoy en las iglesias, que muchos pastores han permitido introducir a los falsos profetas y ellos mismos están siendo arrastrados. Y aquí vimos este ejemplo, ¿no? De este falso profeta, de que, y así, este lo tenemos bien identificado, lo conocemos, yo ya lo conozco, siempre hace lo mismo. El otro día llamó un hermano y le dice, a ver hermano, usted es empresario. Y el hermano, sí, usted me muestra. No. Ah, entonces me dice el Señor que usted va a ser empresario. Pasó tiempo y ni siquiera el hermano tiene negocio. Y así se la pasan. Si no le pegó uno, le atinó. Pero cuando a alguien le atina algo, alguien le pegó en un punto de su vida, cae redondito. Ese cristiano, esa cristiana caen redondito porque al estar inmaduros, al no conocer la palabra, al no leer la Biblia todos los días, caen facilitos, son engañados. Y es cierto, es que me profetizó algo de mi vida y era cierto lo que me dijo. Sí. Es que de eso se trata, por eso se les llama adivinos. ¿Se acuerdan? Que toda esta serie son adivinos. ¿Qué hace un adivino? Tratar de adivinar. ¿Sí? Son brujos. Como la muchacha en el libro de los Hechos. Algo de cierto decía. Estos varones son hombres de Dios. Y gritaba. ¿Y qué dijo cuando Pedro y Pablo pasaron? Le molestó tanto a Pablo que lo reprendió al demonio y salió el demonio de esa muchacha. ¿Y qué dice? Que sus amos se enojaron porque era su fuente de ganancia. Que esta muchacha la utilizaban para hacer mercadería porque les profetizaba a las personas. Pero se acabó su negocio. Estos falsos profetas tienen un demonio. Así de fácil, así de claro. Tienen un espíritu de adivinación, no son de Dios. Porque el profeta de hoy en día es el que declara la palabra de Dios. Mire, vea esta diapositiva, la luz tantito rapidita y por favor. Los profetas de la Biblia, ¿qué decían? Arrepiéntanse de su pecado, dejen de pecar, dejen de adulterar, busquen a Dios de verdad, aléjense del mal, dejen la idolatría. Ese era el punto, la idolatría. ¿Se acuerdan que lo estudiamos con Jeremías? Con Zacarías. Los profetas de hoy, serás próspero, viene un gran aumento en tu sueldo, viajarás a muchas naciones, tu negocio será más grande y más próspero, pacta y serás mucho más bendecido, llegó el día de la cosecha, tendrás varios autos y varias casas. Solo faltó ahí en el último, serás empresario, te harás rico, etcétera, etcétera. Como igual a un hermano, ese falso profeta lo llama y le dice, tú vas a recibir 20,000 pesos en 3 días, de aquí a 3 días. Ya pasó más de 2 años y nada. Si le dijo de aquí a 3 días, así tenía que hacer. Pero ese es el meollo del asunto que siempre están tratando de adivinar. Porque si por ahí le caía un préstamo o algo, digo, ya ves, era de Dios. Para todo esto, hermanos, estamos estudiando este tema que ha causado mucho daño en las iglesias mundiales, en todas las iglesias. Para que ustedes aprendan la palabra, para que ustedes estén advertidos, para que abran los ojos, que cuando algún día por ahí vean o asistan a un evento que los inviten, antes de ir a ese evento, usted tiene que venir el pastor y comentarlo. Pastor, me invitaron a este evento, se trata de esto y esto y esto, va a estar tal predicador, ¿puedo ir? Y ahí veremos. ¿Para qué? Porque si llegas y tú estás inmaduro,
No lees la Biblia. A ver, desde que se convirtieron, desde el día que te convertiste, ¿estás leyendo la palabra de Dios todos los días? ¿Ya terminaste la Biblia en un año completita? Vayamos más cerca. ¿Terminaste el Nuevo Testamento desde que te convertiste de hace meses? Ese es el problema, de que cuando no estudiamos la Biblia, caemos engañados. Por eso Cristo dijo aquí Mateo, que cuídense, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas. Ahí en la publicación que siempre pongo, he puesto una oveja, un lobo disfrazado de oveja. Eso es lo que quiere decir este versículo 15. Que ellos vienen, se disfrazan muy bonitos como que si fueran ovejas de Dios. Todos aquí somos ovejas de Dios. Jesús es el pastor general, el buen pastor, que a nosotros también nos ha delegado una responsabilidad. Él es el pastor general, pero hay otro pastor terrenal que va a cuidar mi rebaño, dice Jesús. Y de entre ese rebaño hay aquí camuflajeados, estos falsos profetas supuestamente son cristianos, supuestamente son de Dios. Entonces, son lobos disfrazados de ovejas. ¿Qué significa esto? Que están camuflajeándose. Se camuflajean como Judas. Judas estaba bien camuflajeado, que nadie se daba cuenta que él era el traidor. Y al final, ni tampoco se dieron cuenta los demás discípulos cuando dijo Jesús, aquel que moje su pan en mi taza, ese me va a entregar. Viene Judas, remoja su concha y nadie sigue sin entender. Porque pensaban de que Judas tenía buena amistad con el Señor. Pensaban tal vez que hasta era su íntimo amigo. Porque eso lo hacen en las familias. Si mi esposa viene y mete su pan en mi taza, pues yo no me voy a molestar, porque es mi esposa o mi hijo, somos familia. Pero si viene el vecino y estamos en un convivio o algo así, y mete su pan, oye, ¿qué te pasa? No seas maleducado, ¿por qué metes tu pan en mi taza? Porque no tenemos esa intimidad, esa confianza. Eso es lo que no entendieron los discípulos. Y así, en todas las iglesias mundiales, ¿sí? Hay muchos que están bien camuflajeados. Se le llama falsos cristianos, se les llama cizaña. Está la parábola del trigo y la cizaña, que en todas las iglesias hay trigo y cizaña. Hay mazacuatas, cascabeles, coralillos, hay de todo en la viña del Señor. Pero hasta cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, ahí se va a ver quiénes eran los verdaderos. Los que se queden en el arrebatamiento de la iglesia, esos van a ser los que eran cizaña, los falsos cristianos, las vírgenes insensatas. Ahí se va a ver. Ahorita todos acá se ven, yo los veo a todos, se ven como caras de ovejitas, muy lindas, bonitas, tiernas, etcétera, etcétera. Pero por dentro, solo Dios conoce los corazones. Por eso, el trigo y la cizaña están ahorita. Y Jesús, los discípulos le dijeron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, déjenlos hasta el tiempo de la siega. Hasta cuando venga Cristo, ahí se va a quedar la cizaña en la gran tribulación. Espero que tú no seas cizaña, seas trigo. El trigo y la cizaña son dos hojas igualitas, se parecen. Pero al abrirlas, una lleva frutos y la otra no lleva frutos, no tiene nada, no tiene semilla. Por eso, el trigo que somos nosotros, representamos los verdaderos cristianos, son los que dan frutos. Por eso Jesús leímos, por sus frutos los conoceréis. Muy bien. Entonces vieron que, ¿cuál es la diferencia de los profetas del Antiguo y los falsos profetas de hoy? Ellos nunca van a predicar una enseñanza, ellos nunca van a predicar un mensaje de arrepentimiento, de pecado, de que Cristo viene, ¿verdad? No, ese es su show, ese es su negocio.
¿Y por qué hacen esto? No lo hacen para quedar nada más bien, sino que lo hacen. ¿Por qué? Porque a los cristianos de hoy en día, no a todos, les gusta oír lo que ellos quieren oír. Vaya a Timoteo, vamos a ver un pasaje. Segunda de Timoteo capítulo 4, del 1 al 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, del verso 1 al 4. Miren. Aquí Pablo le está dando instrucciones al pastor Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le da la primera instrucción, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren qué instrucciones le están diciendo a Timoteo, que la palabra de Dios no es para adular, no es para cuchuchear, no es para mimar. Claro, hay mensajes que tienen que darse, pero ¿qué le dijo? Que prediques la palabra, que instes y fuera de tiempo. Mira, Timoteo, aunque no sea el mejor momento a veces, tú predicas la palabra. Puede ser en una comida, en un convivio, el día 24, el día 31. Ahí tienes que aprovechar porque ahí te los vas a agarrar a todos. Pero te van a decir, no, ahorita no hablemos de religión. No hablemos ni de religión ni de política. No es el momento, convivamos, etcétera, etcétera. O sea que, ¿qué es lo que está mandando Dios? Que nosotros, esto es para todos los cristianos, que deben de predicar la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Ahí está. Son 3 objetivos que tiene que llevar la palabra de Dios. Reprender, exhortar, redarguir. Pero también en Corintios 14 dice que es para consolación, edificación, exhortación, edificación y consolación. Ahí está el compendio. Ahí es donde unimos los libros y de ahí entonces hay un balance. Porque aquí estamos hablando de redarguir, reprender, exhortar, como que puro regaño, regaño y regaño. Pero vamos a Corintios 14, dice exhortación, edificación y consolación. Entonces unimos la palabra de Dios y ya sacamos un balance que las predicaciones no tienen que ser todo el tiempo de exhortación, sino que edificación. Edificación es levantar un edificio, levantar tu vida espiritual, que tú crezcas, enseñarte la palabra de Dios. En una iglesia se tiene que enseñar la palabra de Dios y tú al ser enseñado vas a edificar tu vida espiritual, vas a crecer. ¿Sí? Y es por eso que siempre se los he dicho, necesitan venir al discipulado del día miércoles. Porque no estamos en una religión que nada más el domingo, como que si vamos a misa y te conformas con el domingo. No, tienes que venir a los estudios entre semana para que tú crezcas, para que tú aprendas. Si tú le das de comer a un niño una mamila que se la des el domingo, y hasta el otro domingo le vas a dar de comer, ¿cómo va a estar ese niño? Desnutrido, raquítico. Y así son los cristianos que no se alimentan entre semana. Están raquíticos, anoréxicos espiritualmente. Muy bien. Y el versículo 3, que eso es lo que quiero ver, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se lo voy a leer. En otra versión,
la Nueva Traducción Viviente dice así: pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Entendió? Que llegará el tiempo, y este es el tiempo que se le llama la apostasía, donde la iglesia mundial y muchos de ellos, muchos cristianos, no les gusta la sana doctrina, no les gustan las enseñanzas. Ellos prefieren escuchar lo que ellos quieren oír, no lo que Dios quiera hablarles. Es por eso que muchos cristianos que no soportan la sana doctrina, que no les gusta, que están acostumbrados, que se comenzaron en una iglesia de avivamiento, donde es puro griterío, puro tirar gente y puro avivamiento, vienen acá, los invitan y vienen a una iglesia de esta y dicen: no, aquí no fluye el Espíritu Santo, no, aquí están muertos. No, yo quiero sentir el Espíritu Santo, y si no tiemblo, y si no me tiro, y si no me voy para atrás, aquí no está el Espíritu Santo. Que alguien me diga y me enseñe en qué pasajes del Nuevo Testamento los apóstoles hicieron algo y predicaron de esta manera. ¿Cuándo los apóstoles empezaron a hacer circo, maroma y teatro, tirando gentes, diciéndole a la gente que vas a ser próspero, que Dios te va a bendecir? Pacta con Dios, no, pacta con Dios. ¿Quiénes quieren pactar con 1,000 pesos hoy? Levante su mano. Y sí dice: esos 1,000 pesos que vas a dar, Dios te lo va a duplicar o triplicar. Los que quieran pactar con 10,000, y sí dicen los mensos, allá por allá levantan la mano uno. Y a ver, va aquí los de 1,000, los de 10,000 y los de 100. Se los voy a poner el video al final para que vean. Entonces, esos cristianos que no quieren pagar el precio, prefieren pagar. Y es ahí donde esos falsos profetas a eso se dedican, le hablan palabras bonitas, les profetizan puro futuro, como lo que acabamos de ver en estos videos, y a quién no le va a gustar. La gente lo que quiere es una religión fácil y barata. Pero esos falsos profetas nunca les enseñan a cargar su cruz. Todo aquel que quiera seguirme, dijo Jesús, tome su cruz y sígame. En el mundo tendréis aflicción, pero venced al mundo, porque yo he vencido al mundo. O sea que la vida cristiana, no toda la vida va a ser de color rosa. No, claro, Dios nos va a bendecir, amén. Dios nos quiere bendecir y quiere que nos vaya bien y que nos quiere prosperar. Pero todo va a ir conforme tú obedezcas la palabra de Dios. Si tú obedeces que hay que pagar el precio, que hay que discipularse, que hay que venir a los estudios, 1 Pedro 3:15, porque debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos los demande. Un cristiano debe estar preparado, bien discipulado, enseñado para que pueda presentar defensa del evangelio. Cuando pase un testigo de Jehová a tu casa, tú le enseñes que te quiera envolver, que Jesús no es Dios, que no existe el infierno. Ah, no, sacas tus apuntes y aquí está, Señor testigo de Jehová, le demuestro con la Biblia, con los pasajes donde dice que Jesús es Dios. Pero si no te disipulas, pasa un testigo de Jehová y al rato te va a convencer que Jesús no es Dios, que no hay Trinidad y que no existe el infierno. Entonces, si no existe el infierno, a disfrutar la vida, porque no hay condenación. Y si no hay infierno, entonces ¿para qué murió Cristo? No tendría caso. Pero eso es lo que pasa. Tenemos que ir a otro nivel, hermanos. Tú no puedes ser un cristiano mediocre. La palabra mediocre significa algo de mala calidad.
no es una ofensa, algo de mala calidad. Un cristiano debe estar trucha con el evangelio, con los versículos memorizados para presentar defensa. No puedes ser niño toda tu vida cristiana, no crecer. Claro que a veces siempre vamos a necesitar una confortación, un aliento de la palabra del Señor, porque aún así que andemos muy espirituales, de vez en cuando nos vamos a venir hacia abajo. Viene un problema, mis hijos, mi esposo, la casa o cualquier problema. Y ahí es donde necesitamos que la palabra de Dios para que nos fortalezca. Pero no es posible que un cristiano viva caído toda su vida, viva en pruebas toda su vida, viva en deudas toda su vida. No, algo anda mal. Y todo esto se aprende congregándose. Hebreos 10:25, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, mas cuando veáis que aquel día se acerca, no se dejen de congregar más que cuando vean que la venida del Señor Jesús en el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Los cristianos esperamos arrebatamiento, no segunda venida. Y es aquí, en este tiempo el que se ha llegado, es cuando más Dios nos quiere tener dentro de la congregación para que aquí nos mantengamos calientitos en la palabra y no nos enfriemos, ni nos pongamos tibios, porque a los tibios los vomitará de su boca, dice Apocalipsis. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré. ¿Cómo nos quiere Dios? Calientitos, no tibios. Muy bien. Entonces, para retomar nuestro estudio, vimos la semana pasada que por qué perseguían a los profetas de Dios. ¿Por qué les perseguían? Porque les predicaban lo que Dios decía y no les gustaba. ¿Se acuerdan que por qué metieron a la cisterna a Jeremías? De hecho, lo querían matar. Porque cuando le fue a hablar, viene la palabra de Jehová y le dice a Jeremías, ve y dile esto a Sedequías, el rey Sedequías. Mira, rey, si tú te entregas con el rey de Babilonia, no vas a morir, tú y tu familia. Pero si te resistes, ya lo dijo Dios, mira, no te pelees conmigo, rey Sedequías. Es Dios el que me está mandando a decir, si tú te entregas, vas a salvar tu vida. Pero si tú te opones, mira, este pueblo se tiene que ir a cautiverio. Ya lo decretó Dios, no hay retroceso. Porque si no se va a cautiverio, entonces Dios los va a destruir. Y en su misericordia y en el amor de Dios, por eso fueron llevados 70 años cautivos a Babilonia, la nación de Israel, porque solamente con esa disciplina ya más grande, algunos se iban a arrepentir. Porque si no, se miraría obligado Dios a destruirlos por su gran rebeldía. Pero Dios no podía hacer eso, porque estaba ya desde antes que a través de los profetas, a través de la nación de Israel que Él eligió, tendría que venir el Mesías. Y Dios lo pudo haber hecho con cualquier nación. A ver, ¿por qué no escogió a México? ¿Por qué no escogió a Estados Unidos? ¿Por qué no escogió a Francia para traer al Mesías? Simplemente en su soberanía, Él decide escoger a una nación. Pudo haber sido otra cualquiera, pero le plació que la nación de Israel. Entonces no podía destruir esa nación porque de ahí tendría que venir el Mesías, esa línea. Y se tenía que cumplir. Entonces llega Sedequías, le dice al rey, llega Jeremías al rey Ezequías. Y el rey Ezequías dirá, caray, yo rendirme, yo irme en el cautiverio como esclavo al rey Babilonia. No, pues soy el rey, soy el gobernante. Hagan de cuenta que le digan al presidente de la nación o al gobernador que le vengan a profetizar así. ¿Dónde? No. ¿Dónde me voy a bajar de mi poder, dejar el poder e irme de esclavo? O a los Richelieu o los Pompidou, no, se me van a ir. ¿Qué cosa? Los Farrera, dejar todo su dinero y los Pastrana. No. Y eso
Eso, cuando habla de los príncipes en ese pasaje, estoy resumiendo nada más, los príncipes eran los judíos que más solvento tenían, los de mayor jerarquía, las familias más adineradas, porque había judíos pobres, y los pobres, los más pobres, los dejaron, no se los llevaron al cautiverio. Hubo un grupo que se quedaron, que eran los más pobrecitos, que Nabucodonosor sabía que con esta familia pobre los iba a poder dominar, porque no se le iban a poder rebelar, porque eran pobres, y los iba a poder dominar. Pero a los príncipes, a las familias más ricas, se tenían que ir junto con el rey. Ustedes conocen la historia, y cuando Jeremías les dice a todos el gabinete presidencial de Sedequías ahí, no, este hombre que muera, y lo querían matar a Jeremías. Mas sin embargo, lo echaron en una cisterna. Ahí se nos damos cuenta. ¿Qué hicieron con Zacarías? ¿Se acuerdan que leímos Zacarías? Lo mataron en el patio del templo. Háganme el favor, matar a un profeta. ¿Por qué lo mataron? Porque los reprendió que dejaran los ídolos, que dejaran a los Baales y se volvieran a Dios. Ya ven que a la gente no le gusta oír la palabra de Dios. Ellos se dejaban influenciar hasta por los falsos profetas. Llegó un falso profeta ahí que Jeremías, si escucharon, a todos los que escucharon el audio que dejé, si lo escucharon completito van a entender esto. Viene otra vez palabra de Jehová, le dice a Jeremías, escribe en un rollo estas palabras, llévaselo al rey. Se levanta un falso profeta de ahí, agarra el rollo, no le gustó, lo rompe la palabra de Dios. Y viene otra vez Dios y le dice a Jeremías, agarra otro rollo, escribe las primeras cosas que te di y agrégales esto y llévaselo otra vez al rey. Y no les gustó. Y se levantó un falso profeta profetizando, no, así dice Jehová, y vuelve a dar una profecía de su carne. O sea que lo que la nación de Israel no quería obedecer a Dios, no querían, estaban tercos, no querían, pues ¿quién se va a querer ir de cautiverio? Pero como ya le habían reembalsado la paciencia a Dios, de que estaban con los ídolos, con los demonios, con los Baales, ¿verdad? Ahí hay mucha enseñanza para los cristianos. Si esto lo aplicamos al tiempo de hoy, más adelante voy a sacar algo de todo eso. Entonces, vemos que al final Sedequías se ve con Jeremías a escondidas. Jeremías le dice lo que va a pasar, él como que queda. Y al siguiente capítulo llegan los babilonios, abren una brecha, rompen las entradas y se llevan cautivos a todos los que se iban a llevar, y al rey Sedequías lo agarran y le sacan los ojos. Pero antes que le sacaran los ojos, lo paran al rey Sedequías y a sus hijos los degollan delante del rey, los matan, y luego le sacan los ojos y así se va, ciego, sin ojos, a Babilonia, el rey Sedequías, que ahí muere en Babilonia. Y eso no les gustó. Por eso lo encerraron en una cisterna con lodo. A Zacarías lo mataron. Entonces, ¿por qué las iglesias se llenan? Algunas, no todas. Es que de la iglesia mundial, hay un remanente fiel. Muy pocos. Son iglesias que guardan, que aman la sana doctrina. Que ellos están bien truchas. Los pastores de esas iglesias conocen bien la palabra. Nada de invitar falsos profetas, ni apóstoles. La palabra de Dios es segura. Es más segura, dice Pedro, a la cual deberíamos estar atentos. Lo voy a leer. Está en 2 Pedro 1:19. 2 Pedro 1:19. 2 Pedro 1:19. Dice así. En adelante, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué está diciendo?
Voy a leer otra versión, traducción viviente. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo que impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Quién era un profeta? Los que hablaban de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hablaban de parte de Dios? Lo que Dios les dictaba por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, Pedro está diciendo que la profecía no es de interpretación privada, no es que yo pienso, yo creo que es así y así lo decreto, o así es una nueva revelación que he recibido y la voy a agregar y se la voy a dar a la iglesia. No, no hay nuevas revelaciones. Todo lo que Dios tenía que revelarnos está ya escrito. Por eso, si alguien de estos profetas dice, cuando salen, o un apóstol, tengo una nueva revelación, que lo escriba en una hoja y que se lo pegue en las cartas paulinas, o después de Apocalipsis, entonces el Nuevo Testamento no está terminado. Eso es lo que hacen estos falsos profetas, salen con sus nuevas revelaciones. ¿Y cuáles son sus nuevas revelaciones? Lo que la gente quiere oír. Regresamos a Timoteo. Vendrá tiempo, dice Timoteo, que no van a soportar, que van a querer oír lo que ellos quieren. No, yo quiero que me hablen siempre bonito, que Dios me cuchuche, que de un salmo, que Dios me ama. No, yo no me gusta la doctrina. No, yo no quiero, no me gusta memorizar, no me gustan las tareas, etcétera, etcétera. Y por eso, cuando vienen acá, no aguantan, porque ellos esperan encontrar un avivamiento, que les estén profetizando, que estén tirando, que los estén pum, 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 que se estén revolcando en el suelo. Están acostumbrados a eso y eso ya es un demonio que controla todo eso en las iglesias. Es un espíritu inmundo que se ha metido, que controla todo eso. Pero ellos no lo pueden discernir porque ya fueron engañados, seducidos. Y solamente estos falsos profetas, si les llega la muerte, van derechito al infierno. Lo leímos en Mateo 7:20. Pero si en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios, y les dirá el Señor, no los conocí. Si no se arrepienten estos falsos profetas y les llega la muerte en cualquier momento, van derechito al infierno. Y si no les llega la muerte, de aquí a que venga la tribulación, en la tribulación van a entender por qué se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Cuando vean que muchas iglesias, muchos cristianos desaparezcan, va a decir, ¿y cómo puede ser que el profeta de Dios se haya quedado? El apóstol. Y ahí tendrán la última oportunidad. Y algunos se van a arrepentir hasta ese tiempo de estos falsos profetas y estos falsos apóstoles. Igual, así va a pasar con los cristianos. Muchos se van a arrepentir. Ahí después del arrebatamiento, muchos testigos, muchos católicos, muchos mormones, muchas religiones se van a convertir a Cristo. Cuando les caiga el 20, que se cumplió la profecía tan esperada que estamos esperando, la venida de Cristo. Muy bien. Entonces, si hoy en día esto es lo que está pasando, que a la gente no le gusta la sana doctrina, y eso es para que los que son nacidos de nuevo. La sana doctrina es para los que ya nacieron de nuevo, porque el Espíritu Santo ya está morando dentro de ellos. Entonces, ellos lo que quieren es desear la palabra, aprender. Hay un fuego en sus corazones, aman la palabra y por eso buscan venir a discipularse. Por eso aprovechan el día que hay congregación para venir, porque aman a Dios, porque el Espíritu Santo está ferviente, está todo lo que da. Pero hay personas
en las iglesias cristianas que nada más son convencidas. Están los convencidos y los convertidos. Los convencidos son los que, no, pues solo Cristo, yo sé que no los ídolos, no a esto, y esos son los convencidos. Pero está Cristo nada más acá, pero aquí no está. Aquí no está. Por eso la sana doctrina es para los que ya nacieron de nuevo, los que aman, ¿sí? Los que aman la palabra. Ok, y para que tú llegues a este nivel, mira, si no has empezado a leer la Biblia desde que te convertiste, inicia hoy, tienes que iniciar. De Mateo, Apocalipsis, comienza a leer en el Nuevo Testamento. Corridito, llévatelo. Lo que no entiendes, déjalo pasar. Y más adelante lo vas a entender. Vente a discipular los miércoles, tenemos estudios de 6 a 8. Los miércoles tenemos escuela, tenemos aquí como una escuela donde interactuamos, preguntas, dudas, levantan la mano, vamos estudiando sistemáticamente. Llevamos un estudio sistemático, eso le llamamos un estudio sistemático. Pero eso lo tienes que desear. Si el Espíritu Santo está en ti, tú lo tienes que desear, amar la palabra. Porque si te quedas ahí con el domingo, a ver, la torta que te comiste en la mañana, ¿te va a aguantar para hasta el otro domingo? No. Por eso el alimento es de todos los días, de día y de noche, le dijeron a José que meditarás en esta palabra de la ley de día y de noche. Y cuando hagas esto, Josué, entonces harás prosperar tu camino, le dijeron a Josué. Ahí viene la prosperidad, que Dios nos quiere bendecir, pero somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo lo que nos manda Dios. Muy bien, entonces, vemos que, hablando de todo esto, Jesús mencionó ahí en Mateo 5, 11 y 12. Vamos a hablar ahora en el Nuevo Testamento, vamos a entrar al Nuevo Testamento. Miren las palabras del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 11. Es el sermón de las bienaventuranzas. Pero al final Dios dice esta palabra. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dichosos y felices de todos los cristianos que por la causa de Jesús, que porque somos cristianos, porque tenemos a Cristo morando dentro de nosotros, nos van a perseguir. O sea, no les vamos a caer bien al mundo. A tus amigos que no son cristianos te van a abandonar. Tu familia que es cristiana, que no es cristiana, te va a empezar a abandonar. Cuando alguien se convierte a Cristo, se empiezan a ir los amigos, a alejar los amigos, ¿sí? Porque ya no estamos en el mismo canal. Entonces dice Cristo, dichosos y felices aquellos que por mi causa, porque son cristianos, los vituperen, se burlen y los persigan. Dice, versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí está, Jesús está declarando que persiguieron a los profetas. ¿Por qué los persiguieron? Porque no les gustaba lo que Dios hablaba, el mensaje que les llevaba. Igual como dice Timoteo, según de Timoteo que acabamos, que no soportan, no les gusta la sana doctrina. Muchos cristianos no les gusta. Por eso prefieren ir donde va a llegar el profeta, donde va a llegar al apóstol, para que me profetice mi futuro, algo que yo reciba, etcétera, etcétera. Y así son seducidos y engañados, y así les gusta, y así van a estar. Eso se llama apostasía. Muy bien. Porque así persiguieron a los profetas. Ahí Mateo 23, ahí mismo en el capítulo 23, vamos a otro pasaje, Mateo 23, del 34 en adelante. En Mateo 23, aquí está, si usted lee el contexto, le está hablando y regañando a los fariseos. No lo vamos a leer todo, no nos daría tiempo, pero usted lo lee en su casa. Se trata de este capítulo donde Cristo les está hablando a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que por dentro
están podridos, pero por fuera se ven bonitos. Y más abajo, habla el Señor Jesús en el versículo 34 y dice estas palabras: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Lo que leímos el domingo pasado. Jesús está citando la muerte de Zacarías. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Todo el contexto, los judíos no querían entender, eran necios, tercos, y siempre estaban persiguiendo a Jesús, nada más estaban cazándolo a ver dónde se equivocaba para apedrearlo. Y desde el momento que él resucitó a Lázaro, ahí comenzó ya el plan para matarlo. Miren, entonces es aquí en donde él se pone a exhortarlos y reprenderlos. Y más abajo, aquí donde acabamos de leer, le cita que sus padres, sus antepasados de ustedes, mataron a los profetas. ¿Y por qué los mataron? Porque ahora ya sabemos. ¿Por qué a estos no los persiguen? ¿Ah? Si a todos los profetas los perseguían. Y entonces, ¿por qué a estos falsos profetas no los persiguen? Claro, pues les están hablando lo que ellos quieren oír. Y no se dan cuenta que es por un interés. Porque cuando llega un profeta de esos y les profetiza, y alguno le atinó en algún punto de su vida, y cuando viene la ofrenda, no, y ya viene, a ver, ahora sí queremos ver cómo responde la gente, y vamos a ofrendar para el profeta. No, entonces aquí, y ya les lavaron el coco, ahí sí se mochan, y ya les bajaron la lana. Claro, porque fueron engañados. No, sí, lo que me habló es de Dios, entonces voy a diezmar, entonces voy a darle una ofrenda especial. ¿Quién quiere pasar aquí con 1,000 y 500 y 100? No, pues yo. Me siento agradecida con Dios que me acaba de profetizar, me acaba de declarar una verdad en mi vida. Cayeron redonditos. Entonces, ¿por qué nuestros falsos profetas de hoy en día no son perseguidos? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque van en contra. Y es ahí donde vamos. ¿Qué son falsos? Porque van en contra de la palabra de Dios. Nunca en una iglesia puedes estar adulando a las personas, haciéndoles sentir bien. Vamos a lo que dice la palabra. Vemos que Jesús entonces habla sobre eso. Y miren, en el versículo 37, Jesús da unas palabras de lamento. Se lamenta Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis Baruch Hashem Adonai Elohim, bendito el que viene en el nombre del Señor, en griego. No me verás. Habían rechazado al profeta de Dios, porque Jesús era un profeta del Padre, que todo lo que dijo se cumplió y hablaba la verdad. Y le profetizaba a la gente y sí le era verdad, como la mujer samaritana. 5 maridos tienes y el que es tuyo está ahí adentro, tampoco es. Me parece que eres profeta. No, claro que era profeta, pero la mujer samaritana no se estaba dando cuenta que tenía al Dios vivo en persona. Jesús en el versículo 37 le cita el Salmo 91:4, que Dios nos quiere tener como la gallina junto a sus polluelos. La gallina, cuando sus pollitos están en peligro, todos los pollitos corren y se meten bajo la gallina. Y la gallina tiene sus plumas. Y todos los pollitos están bien escondiditos ahí.
están protegidos. Dios en el Salmo 91:4 es lo que quiere hacer con nosotros. Dios nos quiere tener protegidos, Él nos quiere proteger, pero cuando nosotros nos salimos de la congregación, nos vamos al mundo, nos dejamos de congregar, pierdes la protección de Dios. ¿Por qué? Porque te saliste de la congregación, te dejaste de congregar. Y a muchos les va a ir mal. Les va a ir mal, mal y mal. En el mundo no van a progresar. Porque separados de mí, nada pueden hacer, dice Dios. Muy bien. Dios nos quiere tener bajo sus alas, bajo su protección. ¿Cómo? Porque nosotros necesitamos de Él. Y a Él tenemos que acudir. Por eso, un cristiano no puede estar solo en la vida. No puede decir que es cristiano y no congregarse. No puede decir que es cristiano y no estar bajo la sujeción, la autoridad de un pastor terrenal. Alguien que no reconozca a su pastor como su pastor, entonces no puede decirse que es cristiano. Porque en Juan capítulo 10, ahí Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Miren, Jesús nunca dijo, yo soy el apóstol de apóstoles, yo soy el profeta, soy el buen pastor. Nada más. Qué humildad del Señor. Y siempre, yo tengo otro redil, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero siempre va un pastor en cada redil. Es el pastor, el único ministerio que está vigente para cuidar al rebaño. Muy bien. Entonces vemos que Jesús cita que habían matado, se lamenta. A él lo habían rechazado como un profeta de Dios. No lo querían a Jesús. Miren cómo es la gente perversa. ¿Qué daño les podía hacer a aquel hombre que sanaba a doña Chencha, le daba vista al ciego, que al cojo lo levantaba, que sacaba a los demonios de las personas? ¿Qué mal les estaba haciendo? Que estos fariseos, tiene que leer todo el capítulo 23, lo rechazaban. Solo querían ver dónde cometió un error, que se equivocara Jesús para que ahí lo apedrearan, que se contradijera él. Estaban esperando los fariseos que contradijera a Jesús contra toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Por eso cuando le llevan a la mujer adúltera a Jesús y la iban a apedrear, ¿se acuerdan? Y le preguntan, Jesús, hemos hallado a esta mujer en adulterio. ¿Qué dices tú? Bueno, la ley decía, porque estaba bajo la ley, todavía era la transliteración. La ley decía en Levítico que debía morir a pedradas, ¿no? Y por eso los fariseos traían todas sus piedras en sus manos. Porque la ley demandaba que esa mujer, al ser sorprendida en adulterio, debería morir a pedrada. Ok. Y se lo llevan a Jesús para que Jesús dijera, y aquí lo vamos a agarrar, aquí lo vamos a arrinconar. Vamos a esperar qué dice. Porque si Jesús decía, no, pues ¿qué dice la ley? Mátenla a pedradas. Pues mátenla. Entonces, no. Aquí se está contradiciendo porque Él nos está trayendo otro mensaje muy diferente. No está aplicando la ley. Él nos viene a enseñar que tengo que amar a mi prójimo, amar a mi enemigo, tenemos que amar a los romanos, tenemos que perdonarlos. Roma está encima de nosotros y Él nos está enseñando todo eso. Entonces, ¿por qué está diciendo que apedreemos a la adúltera? Entonces, Él mismo se está contradiciendo y está siendo falto de misericordia. Lo querían entrampar. Entonces, si él decía, no, déjenla, también se contradecía. Porque no, entonces, si tú dices que la dejemos libre y no le hagamos nada, te estás contradiciendo. Estás en contra de la palabra de Dios, porque el Levítico dice esto. Entonces, a él lo querían entrampar. Y como no encontraron, Jesús estaba escribiendo en su dedo, ahí dice los evangelios, que estaba ahí en la tierra dibujando, no sé, en su mente, hipócritas, fariseos, necios, tercos, y de repente pensaban ellos, aquí nada más vamos a esperar.
a ver con qué nos contesta. Nada más quiero que, y aquí las pedras van a ir para él. Y cuando Jesús se saca un as de la manga, ¡fum! El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. En ese momento, cuando Jesús dice estas palabras, no, hoy en la mañana vi pornografía, vi TikTok, vi muchachas bailando sexualmente. No, le pegué a mi esposa anoche. No, el Espíritu Santo lo revolucionó a 1000 por segundo. En ese instante, ¡fum! El Espíritu Santo lo redargulló y así lo revolucionó. Rápidamente, que ellos que quedaron así, el que esté libre de pecado tira la primera piedra. Y ellos, no, pues no estoy libre. Anoche vi TikTok, anoche vi inmoralidad. ¿Qué es lo que hicieron? ¡Pux! Sueltan la piedra y se dan la vuelta. ¿Verdad? Y le dijo a la mujer, mujeres, ¿dónde están los que te acusan? Ya no están, ni yo te acuso. Vete y no peques más. Así es, Jesús le perdonó su pecado a la adúltera y Jesús nos ha perdonado. Y nos dice, no pequemos más. Y para que no peques más, tienes que estar con Él todos los días en su palabra. Es la palabra la que te va a fortalecer, la que va a hacer que tú rechaces el pecado, que odies el pecado, que dejes ver pornografía, que dejes ver TikTok, que dejes ver inmoralidad ahí ahorita en las redes sociales. Si tú estás empezando, desinstala ese Facebook y olvídate. Vas a estar cayendo. Eres débil, estás empezando. Y las mujeres también, les quita mucho tiempo. Tienen que dejar el Facebook. Porque ya no leen la Biblia, ya no escuchan prédicas, se la pasan ahí. Los jóvenes ya ni se diga. Los jóvenes están siendo pero arrastrados fácilmente. Y si no les cae el 20, jóvenes que me escuchan, entiendan por favor, no dejen que los atrape el celular. A todos. Un día me preguntaron, pastor, ¿y qué va a pasar con los que se queden cuando venga Cristo en el arrebatamiento? ¿Qué van a hacer? ¿A seguir viendo Facebook? ¿A seguir viendo novelas? Este es el tiempo que ha llegado que despertemos. Cristo viene pronto. Viene la Agenda 2030. Eso lo voy a predicar otro domingo. Está grueso todo lo que viene. Muy bien. Vemos que Jesús se lamenta, que matan a los profetas, apedrean a los que te son enviados, porque no les gustaba la palabra de Dios. Por eso hasta abajo les dice, no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo se llevará eso? En la segunda venida. En su segunda venida, cuando la nación de Israel, el pequeño remanente que sobrevivió a la gran tribulación y fueron llevados a Petra, que es la ciudad más segura que van a ser llevados para ser resguardados, cuando vean bajando a Jesús en su segunda venida, dice Zacarías 12, y mirarán a mí al que traspasaron, y llorarán como llora un niño, y ahí se van a arrepentir. Un pequeño remanente, nada más, tiene que ser guardado. Y hasta ahí van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito que ahí viene bajando ya el Mesías, ya nos viene a rescatar, nos viene a salvar de la gran persecución del anticristo. Y así será. Muy bien. Entonces, es así como los falsos profetas abundan en este tiempo. Cristo en Mateo 24, vaya ahí, estamos en Mateo 23, dele la vuelta, y habla también de esto mismo en el versículo 4-5, Mateo 24, versículo 4-5. En el versículo 3, ahí en Mateo 24, 3, y él estando sentado en los montes de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le preguntaban los discípulos, y él les da una señal. ¿Cuál es la señal? Respondiendo Jesús les digo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta palabra Cristo en el griego original es ungido.
Y a eso es lo que se refiere, que estos profetas, muchos cristianos que han sido engañados y pastores que han sido engañados, los tienen como el ungido de Dios. No, aquí está el ungido del Señor. Y como se han adjudicado ese título de profeta, ellos mismos se han autonombrado apóstoles, piensan que tienen más unción que nosotros, que ellos están súper ungidos, intocables, etcétera, etcétera. Entonces, muchos me dirán, muchos en mi nombre dirán, yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Muy bien. Esta es una de las señales de que está pronto la venida de Cristo, antes de que Él venga, que iban a aparecer los falsos ungidos, estos falsos profetas y los falsos apóstoles. Ahí en el versículo 24, ahí de Mateo 24, vaya al versículo 24, dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún en los escogidos. Miren, aquí Cristo está diciendo que se levantarán los falsos cristos y los falsos profetas ya después del arrebatamiento. En la gran tribulación, en medio del periodo de tribulación, se van a levantar, se van a seguir levantando falsos cristos y falsos profetas. ¿Por qué decimos esto? Porque en el versículo 23, si usted lee, dice ahí: entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, mirad, ahí está el ungido, vayan, no le crean, dice, porque se levantarán falsos cristos. O sea que después del arrebatamiento se van a levantar falsos profetas. ¿Se acuerda que la nación de Israel, cuando es llevada al cautiverio a Babilonia, dentro de ese remanente que iba a cautiverio, iban ahí mezclados los falsos profetas? Que en Jeremías 29 les dice el Señor: no se dejen de engañar por los falsos profetas que hay entre vosotros. O sea, dentro del cautiverio babilónico se fueron los falsos profetas, algunos falsos profetas. Entonces es lo mismo que va a pasar, que en medio de la gran tribulación, como si fuera el cautiverio babilónico, por eso los cristianos que no quieran entender en este tiempo que se les está predicando, se van a tener que ir al cautiverio babilónico, Babilonia, confusión, etcétera, al cautiverio babilónico de la gran tribulación. Ahí se van a ser llevados. Y qué casualidad que todo siempre Dios lo maneja por número 7, 77 años. 70 años de cautiverio, era una generación que se tenía que ir ahí. Daniel, que se fue joven, regresó siendo viejo. Y toda una generación pereció. Entonces siempre Dios maneja los 7 como el número perfecto, ni más ni menos. 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas. ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 9? Porque si se pasa 8, 9, se extingue la humanidad. ¿Por qué 7 años? ¿Por qué no 9 años de tribulación? ¿Por qué no 10 años de tribulación? Con 7 es suficiente para que sobreviva el remanente que se ha arrepentido. ¿Sí? Entonces, Dios, el 7 es el número perfecto. Muy bien. Entonces, estamos viendo que Cristo está aquí. Por eso, en Apocalipsis se va a levantar un falso profeta que hará señales y prodigios. El falso profeta que se va a levantar en medio de la tribulación, ese va a salir del Vaticano, de Roma. Este falso profeta puede ser que sea ahorita, de acuerdo a los tiempos, pues el último papa. Bergoglio está ya viejo, no creo que sea él, ya está muy cansado. Es posible, estamos diciendo, es posible, no estamos acertando algo, es posible de que después de este papa se levante otro y sea el último, o también dentro de ahí del Vaticano surja un líder religioso que se va a llamar el falso profeta. Ese falso profeta, en medio de la tribulación, va a estar llevando al anticristo a la cúspide. Usted sabe que hoy en día la religión y la política van de la mano. ¿Por qué nunca la Iglesia Cristiana Mundial está metida en la política? Porque Dios no nos mandó a meternos en política. Y siempre la religión va de la mano con la política.
Por eso es que siempre a un costado del parque está la catedral y está el Palacio de Gobierno. En todas las ciudades, en todos los municipios. Vas a Villaflores, está la presidencia y está la capilla, la catedral. Y en todas, porque sí, están ligados. Ok. Entonces, en medio de la tribulación, este falso profeta que se va a levantar va a hacer prodigios y señales. Imagínense, en medio de la tribulación, se va a levantar este falso profeta. Está en Mateo, vaya a Apocalipsis 13 para que lo veamos con la Biblia. Mateo 13. Mire, del versículo 1, no lo voy a enseñar todo esto, no dará tiempo. Del Apocalipsis 13, del versículo 1 al versículo 10, está hablando de una bestia. Y ese es el surgimiento del anticristo, la primer bestia. Del versículo 1 al 10, lo tiene que leer en su casa, está hablando del surgimiento del anticristo, es como una bestia. Del versículo 11 dice, después vi otra bestia. Versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí nos da una señal. Que tenía los cuernos semejantes como un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué nos indica esto? Que los falsos profetas tienen caritas de yo no fui, de ángeles. Satanás se disfraza como un ángel de luz. Por eso algunos papas ponen una carita muy tierno, como Bin Laden, que ahí cuando salía ponía una carita. ¿Y quién se iba a imaginar que detrás de ese hombre, Bin Laden era el terrorista más perverso del mundo? Bin Laden ponía una carita y siempre hacía como de borrego a medio morir. Algunos líderes religiosos o algunos papas se muestran muy como ángel de luz y una cara muy tierna pero por dentro están llenos de chamucos. Eso lo dice la Biblia. No lo voy a poder demostrar ahorita. Entonces, este falso profeta tendrá un carisma con toda la gente que se haya quedado en la gran tribulación. Muchos de ellos van a ser engañados. Los va a seducir, como el anticristo. Va a ser un político que saldrá de la ONU y los primeros 3 años y medio se va a ganar al mundo, les va a ofrecer esto, va a bajar el narco, va a bajar la delincuencia, etcétera, etcétera. Una paz, va a haber paz mundial ficticia y el mundo va a caer redondito. ¡Wow! Este era ¿quién como la bestia? Dice Apocalipsis. Hasta por fin que alguien vino a poner paz mundial, etcétera, etcétera. Este es el que necesitamos. Este es el Mesías entonces, no como ahorita el que se quiere hacer como Mesías. El que está ahorita en la presidencia. Nunca una nación va a tener paz y va a mejorar y las cosas van a ser mejores. Eso no va. La Biblia dice, viene la gran tribulación. Y estos presidentes son como falsos mesías. Y el que está ahorita es un falso. Tiene eso, trae eso. Él quiere quedar bien. Y ahorita el mundo está ciego. Y aún dentro de los cristianos, yo me doy cuenta cómo han caído con este señor. ¿Por qué? Porque no disciernen. Entonces, en ese tiempo, así, este falso profeta, dice aquí, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y de la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, en presencia del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no lo adorasen. Quisiera matar a todos los que no reciban la marca. Muy bien, este falso profeta que se va a levantar en la gran tribulación, lo que va a hacer va a andar con el anticristo.
la política y la religión. El falso profeta lo va a lanzar al anticristo, lo va a apoyar. Pero también dice otro pasaje que cuando el anticristo haya llegado a la cúspide a los 3 años y medio, se va a deshacer de la ramera del Vaticano, lo va a quemar al Vaticano con fuego, con misiles, y se va a deshacer del falso profeta. O sea, primero el anticristo lo va a usar, lo va a utilizar, le va a servir este falso profeta, pero ya cuando él llega a la cúspide, a los 3 años y medio, y se quite la máscara el anticristo, entonces lo va a matar al falso profeta. Si en caso sea el Papa, lo va a corretear al Papa, el mismo anticristo. Ese es otro estudio, están los pasajes, vamos a verlo más adelante. Estoy resumiendo porque estamos terminando en el Nuevo Testamento, cómo aún en la gran tribulación se va a levantar este falso profeta que hará señales y prodigios, tanto que hará descender fuego del cielo. Y la gente que cuando vea eso, imagínense en la gran tribulación, que este hombre se presente en las multitudes, este falso profeta, y la gente que está en la gran tribulación van a llegar, van a llevar sus minusválidos, etcétera, y van a recibir sanidad, señales y prodigios. Cuando vean caer fuego del cielo, van a caer rendidos a sus pies de este falso profeta. Pero vemos que aquí este falso profeta dice que hacía que adorasen. O sea, ¿qué es el falso profeta? El promotor, el falso profeta que se va a levantar del Vaticano va a ser el promotor del anticristo, y él va a promover al anticristo con tal que la gente reciba la marca de la bestia, el microchip en la mano o en la frente. Él va a ser el promotor. No, Él es el Mesías, Él es Dios, adórenlo. ¿Y cómo lo van a adorar? ¿Cómo va a recibir adoración el anticristo? El que reciba la marca en su mano derecha o en la frente, con eso le van a rendir adoración al anticristo. Por eso los cristianos que se queden en la gran tribulación, si quieren salvarse, estos falsos profetas, estos falsos pastores, etcétera, etcétera, ellos si quieren salvarse, y todo cristiano que se quede en la gran tribulación tendrá que rechazar la marca de la bestia. Cuando dice que ellos rechacen, los van a decapitar, pero con eso van a ganar su salvación. Ahorita Dios te ofrece la salvación gratis, no cuesta nada, es por gracia. No salgas sin Cristo hoy de esa puerta. Asegúrate de tu salvación. Si yo te pregunto, si mueres ahorita, en un instante, o al rato, o en la noche, ¿vas al cielo? Si tú, piénsalo, ¿irías al cielo? ¿Estás seguro de que vas al cielo? Si tú dudaste ahorita, no eres salvo. Arrepiéntete, confirma la salvación que al final vamos a hacer, y no salgas sin Cristo. Asegúrate de tu salvación. Porque pudiste haber recibido a Cristo hace tiempo, pero no se ha habido frutos en ti. Sigues siendo el mismo. No hay obra del nuevo nacimiento en tu vida. Sigues siendo el mismo. Estás solo convencido, pero no has nacido de nuevo. Y el que no naciera de nuevo, no entrará en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Dijo Jesús. Bueno, entonces vemos que en la gran tribulación habrá falsos profetas. Este falso profeta. Y en las cartas de Juan, primera de Juan capítulo 4, para ir terminando ya este estudio, primera de Juan, estamos aterrizando en el Nuevo Testamento, primera de Juan capítulo 4, dice así del verso 1 al 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, lo cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ok, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros de otras sectas han ahora salido de que Cristo no fue real, que fue mentira, que no es cierto.
salen con esas barbaridades. Que Jesucristo vino espiritualmente nada más, que no vino en carne, que no pisó tierra, etcétera, que no nació en un pesebre. Muchas sectas enseñan eso. Ahí mismo en las cartas de Juan, en la segunda carta, vaya a la segunda carta, está primera, segunda y tercera, segunda carta de Juan, capítulo 1 al 7, dice así. Segunda de Juan 1, a ver. Ok, versículo 7. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Muy bien. La palabra anticristo significa en lugar de y en contra de. Son aquellos falsos profetas, predicadores, que supuestamente te hablan de un Cristo, te predican de Cristo. Están en lugar, pero se ponen en contra de Cristo al no predicar su palabra, al no ir de acuerdo a su palabra. Por eso, una iglesia no puede estar fundamentada bajo un profeta. Escuchemos bien. Hay muchas sectas e iglesias de que fueron fundamentadas porque hubo un profeta el que lo fundó. Y eso no es de acuerdo al tiempo acá. Porque Efesios 2:20, que la base, el cimiento, está sobre Jesucristo y los profetas. Y nadie puede poner otro cimiento del que está puesto. Tú cuando construyes una casa, el cimiento, ¿cuál es el cimiento? Las zapatas, los castillos, etcétera. Todo el cimiento, ok. Y levantas. Tú no vas a poner otro cimiento arriba de la losa. Ya no. Vas a edificar sobre lo que está. Entonces es lo que quiere decir Efesios 2:20, que nadie puede poner otro fundamento. Por eso una iglesia no puede estar fundamentada y que todos se dejen llevar por ese profeta. Más cuando ese profeta deja sus libros, escritura, y etcétera, etcétera, y que sobre eso se basan, sobre esos libros, no es así, es antibíblico. Y más cuando salen por ahí que enseñando, yo escuché un audio de esos falsos profetas que enseñan que el que no se congregue el domingo tiene la marca de la bestia. O como la secta de la luz la adventista del séptimo día, que los que no se congregan en sábado tienen la marca de la bestia. Hágame el favor. No saben ni lo que dicen. Cuando la marca de la bestia viene todavía. Es literal, no es espiritual. Pero ese es el problema. Por eso un cristiano tiene que tener mucho cuidado. Tú tienes que leer la Biblia, la palabra de Dios. Ya lo leímos en 2 Pedro 1:19. Tenemos que estar atentos a la palabra más segura. La palabra profética es la Biblia. No te metes a leer libros y te pierdes. ¿Sí? Te pierdes, empiezas a perderte. ¿Por qué? Porque te dejaste llevar por una doctrina que fue inventada por un hombre. O sea, una iglesia, esta iglesia fue levantada por el profeta Pancho López. Y aquí dejó sus libros y revistas y sobre todo eso. No, Señor. Sino que la iglesia cristiana está fundamentada sobre los profetas de Jesús. Porque a los profetas, a los apóstoles, el fundamento de los apóstoles, que son los 12 apóstoles fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Bueno, no todos, pero algunos de ellos, como Santiago, Pedro, Juan, etcétera, etcétera. Pablo, que fue el último. De eso vamos a hablar el próximo domingo. Los apóstoles, si están vigentes. ¿Quiénes? Si hay apóstoles, así como hemos estado enseñando. ¿Hay profetas hoy en día en el Nuevo Testamento? ¿Hay profetas? Son los que predican la palabra de Dios conforme a lo que está escrito. No a predecir el futuro. Eso no. Y ni siquiera se nombran profetas. Yo soy el profeta, Pancho López, y no.
como le preguntaron al pastor Armando una vez allá en Centroamérica, ¿y usted quién es? Siervo inútil. ¿Cómo que siervo inútil? No, yo soy apóstol. Usted debe tener un título. Siervos inútiles somos, les contestó. ¿Sí? Pero estos hombres quieren recibir títulos de los hombres. Pero vamos a verlo el próximo domingo con los apóstoles, y con eso quiero terminar esta serie, porque igual va entrelazado. Los falsos profetas con los apostolobos van de la mano. Bueno, ok. Entonces, ahí leímos en Juan y en 2 de Pedro, para terminar, en 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Dice así. Ahí en la Reina Valera tiene como título falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Miren, Pedro está citando los falsos profetas del Antiguo Testamento. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías y destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Quiero que haga una pausa ahí, no se pierda. Voy a leerle Hebreos capítulo 1, nada más anótelo. Hebreos capítulo 1, miren cómo está el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. No pierda Pedro, yo se lo leo y anote nada más. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En otro tiempo, o sea, en el Antiguo Testamento. Aquí está diciendo Pablo, porque él es el que escribió esta carta a los hebreos. Él está diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, en otro tiempo se refiere al Antiguo Testamento, a los padres, o sea, a la nación de Israel, a los judíos, por los profetas. Así hablaba Dios por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. En estos postreros días, o hoy en día, nos ha hablado por el Hijo, ya no por los profetas, ni por los apóstoles. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo es que Dios ha hablado en este tiempo por medio de su Hijo? Por medio de las cartas paulinas que escribió Pablo, los apóstoles. Porque fue Jesús el que inspiró, el que sopló. Toda escritura es inspirada por Dios, dice Timoteo. Fue Jesús en la tercera persona de la Trinidad, escúcheme bien, fue Jesús en la tercera persona de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que tú tienes y que yo tengo, ese mismo Espíritu Santo es el que sopló cuando Timoteo escribía, cuando Pablo escribía, cuando Pedro escribía, inspiraba a escribir. Por eso es que, dice Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Cómo nos ha hablado? A través del Nuevo Testamento. Es a través del Nuevo Testamento. En estos tiempos, claro, está el Antiguo Testamento, que sigue vigente, porque Dios habló a través de los profetas. Entonces, aquí está claro de que Dios nos ha hablado a través del Hijo. ¿Cómo? Por medio de las cartas del Nuevo Testamento que fueron inspiradas por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Jesús mismo. O sea, yo y el Padre somos uno. Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas. Dios se manifiesta como el Padre, Dios se manifiesta como el Hijo y Dios se manifiesta como el Espíritu Santo. Así de fácil. 1 Juan 5:9. Y tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno, dicen las cartas de Juan. Ahí está la Trinidad. Muy bien, entonces Pedro dice aquí, regresamos a Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Versículo 2, y muchos, esos muchos se refiere a los cristianos, y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, muchos van a seguirlos, van a seguir sus prédicas, van a seguir sus conferencias, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad se da blasfemando. Cuando estos falsos profetas se ponen a hacer show, etcétera, etcétera, ven personas religiosas,
pero que aman a Dios dentro de sí. Una persona que ama a Dios, aunque sea católica o de otra religión, pero en su corazón tiene cierto respeto a Dios, mira estos shows y se ofende. No, y ahí es donde el camino de la verdad, no, y estos son los cristianos, y estos son los hermanos separados, y a eso se dedican porque piensan que todos somos así, piensan que todos hacemos lo mismo, piensan que en todas las iglesias se lleva a cabo este show, y por eso la gente no se convierte, son piedras de tropiezo. Cuando alguien ve este tipo de show, ¿está tirando gente? No, ni loco voy a ir a ese lugar. Ya me han invitado a una congregación. Ni loco. Voy a ir. ¿Por qué? Porque son piedras de tropiezo. Miren, 3, aquí está la clave. ¿Por qué es que hacen todo este tipo de show? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro está diciendo que estos falsos profetas que se han introducido y por avaricia harán mercadería. Ahora es donde llegamos al punto que les he dicho, todo lo que ellos hacen, de caer bien con las personas, de predicar lo que ellos se quieren, es por un motivo. Hay un interés detrás de todo eso, avaricia. ¿Por qué no llegan a las iglesias, como dijimos la vez pasada, a las iglesias pobres? ¿Por qué no van con los hermanitos de los altos, allá con los indígenas de la sierra? Porque sabe que son hermanos pobrecitos y no van a poder sacar dinero. No les van a poder dar una buena ofrenda. No, imagínate que lleguen allá y les den su atolito nada más y que Dios te bendiga, profeta. No, si ellos van a las iglesias donde están bien, ¿cómo se dice? Bien arregladitas, con alfombra, con clima, grandes, que sean de 1,000, 2,000, 3,000 o de 200 para adelante, porque ahí me voy a llevar una buena mochada. ¿Ustedes creen que llegan de agrapa? No. Esos pastores no van de agrapas, ellos van con un interés. Los que predicamos la palabra de Dios nunca vamos pensando en que si nos van a dar ofrenda o no. Yo fui a predicar a Cintalapa, a una congregación pequeñita. ¿Y saben qué me daban de ofrenda? Mi caldo de res y mi caldo de pollo. Y mi bolsa de pan de ese casero bien sabroso. Esa era mi ofrenda. Fui a predicar a Tapachula, a una campaña, y me dieron de comer sabroso, caldo de pollo tempranito de rancho, mi café con pan, me trataron bien, y etcétera, etcétera. Me llevaban al río, que había un río bien bonito para bañarse, y yo como fui con todo mi corazón, nunca fui pensando en el dinero. ¿Sí? Ya de regreso me dieron un costal de café, esa fue mi ofrenda, llévese su café, pastor. Aquí lo traje, pero como yo no sé dorar ni nada, eso se lo di a mi suegra y ella lo doró y lo molieron después. Pero no, estos falsos profetas no van a ir nunca a esos lugares. Por avaricia hará mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Aquí está. Pero el versículo 4, Pedro empieza a hablar que estos falsos profetas no se van a salvar del castigo eterno. No lo voy a leer todo, pero dice aquí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones para ser reservados, y si no perdonó al mundo antiguo, y si condenó a la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndola en ceniza, y libró al justo Lot, versículo 7, porque este justo Lot moraba entre ellos. 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para que ser castigados en el día del juicio. O sea, Pedro está diciendo, si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, no perdonó a Sodoma y Gomorra, no perdonó a todo, ¿por qué no? A ver, ¿por qué los ángeles no les dio una oportunidad como Dios nos dio a nosotros? ¿Han pensado por qué los ángeles que se rebelaron, Dios no les dio otra oportunidad? Porque al que más se le da, más se le pedirá. Ellos estaban en la presencia de Dios, miraban directamente a Dios. Dios nos dio una oportunidad porque, ojo que no vio, ni oído yo, son las que han subido en el corazón del hombre.
porque Dios nos la reveló por el Espíritu. Dios nos dio una oportunidad porque no lo vemos y solo creemos. Por eso nos dio una oportunidad. Pero a los ángeles que estaban a un costado de Él y le servían, ellos no los perdonó porque miraron cara a cara a Dios, a Jesús. Y es por eso que al que más se le da, más se le pedirá. Y nosotros que hemos conocido más, que se les ha predicado todas estas enseñanzas, tú te haces responsable. Si tú no caminas bien a partir de hoy con el Señor, tú eres culpable, doblemente. Por eso cuando viene gente nueva y no ha recibido a Cristo, y no se van, y salen sin Cristo, son doblemente culpables. La primera eran culpables porque eran pecadores. Y ahora son doblemente culpables porque ya recibieron la verdad y la rechazaron. No quiero a Cristo, me voy como vine. Es por eso de que tengamos cuidado. Entonces dice, si no perdonó a los ángeles, a Sodoma y Gomorra, dice más aquí, más abajo, versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán por su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por deslicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes son, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó al premio de la maldad. Mire, estos falsos profetas tienen una vida oculta. Dice la Biblia que tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, ellos no son lo que aparentan. Son adúlteros, son fornicarios, muchos de ellos, ¿sí? Seducen a las almas constantes, tratan de enamorar a las hermanitas de la congregación, alguna que esté guapa y bonita. O sea, que la misma Biblia nos da la luz para que entendamos cómo son muchos de estos falsos profetas. Entonces, el versículo 15 lo comparan con Balaam. Balaam era un profeta, ¿sí? Que venían los amonitas y le querían hacer que Balaam maldiciera al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Y le habían dicho, mira, si tú me maldices este pueblo, te voy a dar una buena lana, le decían a Balaam. Y él, por lo menos, como que le movió el tapete, pero dijo, no, voy a profetizar lo que Dios me dice. Usted tiene que leer todo ese capítulo, el número 22, y es ahí donde al final Dios le habla a este profeta Balaam y no pudo maldecir al pueblo, lo bendijo. Y por eso el rey se enojó contra Balaam. Pero que Balaam estaba ya pensando en corromperse, en prostituir su ministerio, en aceptar una lana. Pero Balaam estaba pensando que le pidiera otra cosa. Si me pide otra cosa que no sea maldición, voy y lo digo y recibo mi lana. Pero dentro de Balaam tuvo un cierto respeto y esperó que le dijera a Dios, así vas a decir. Tendría que usted leer número 22, todo completo, se lo dejo de tarea. Bueno, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Esto lo tiene que leer. Bueno, 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El castigo eterno está refiriéndose. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con sus concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Voy a leer traducción viviente. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado a los que apenas escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
pero vuelve, luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada porque el pecado termina peor que antes. Miren, la Biblia nos da una descripción que muchos de estos falsos profetas tienen una vida de inmoralidad. Pero ¿qué dice? Miren el versículo 21. A estos falsos profetas, falsos pastores, falsos cristianos, falsos apóstoles, dice así: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la injusticia. Aquí es lo que yo le dije hace ratito, que usted se hable de responsable y culpable. Una persona que viene por primera vez y escucha el evangelio, se hace responsable. Porque mejor le hubiera, dice, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido o oído, vamos a ponerlo, porque eso se entiende, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. A ver, ¿por qué el perro come su vómito? Porque es perro. Un gato no come su vómito. Un tigre no come su vómito. Un chango no come su vómito. Eso solo hace el perro. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. ¿Sí? Para que el perro deje de comer su vómito, tiene que cambiar su naturaleza. ¿Ok? Tiene que dejar de ser perro. Y la puerca, ¿por qué la puerca se va al lodo? Porque para que deje de revolcarse en el lodo, tiene que dejar de ser puerco. Tiene que ser cambiada su naturaleza. Tú agarras un puerquito, como el puerquito valiente de la película, lo lavas y todo, lo perfumas, y solo ese puerquito en la película se mantenía limpio, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero tú agarras un puerco, lo lavas y todo, y lo sueltas y se va a revolcar al lodo. Algunos perros, tú los bañas, los bañas y salen corriendo y se van a tirar al suelo y se están haciendo así en el piso y se van a la tierra porque no les gustó el agua, se sienten húmedos. ¿Lo han visto? Porque es su naturaleza. Así también nosotros nos fue cambiado nuestra naturaleza. Un cristiano que sigue, después de ser cristiano, sigue siendo, supuestamente ahora es cristiano, y sigue haciendo lo mismo, sigue pecando, sigue viendo pornografía, sigue viendo TikTok, sigue viendo inmoralidad, sigue diciendo mentiras, sigue emborrachándose, sigue tomando, sigue fumando, entonces no ha sido cambiada su naturaleza. Vives engañado. Eso es lo que pasa. Y eso es para todos. La palabra reparte parejo. No es solo para los profetas. Es para todo aquel que se dice cristiano. Por eso un cristiano, cuando recibe el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, nuestra genética, nuestros genes, fue cambiada. Y tú tienes que empezar a dejar de hacer lo malo. Si tú has nacido de Dios, si llevas tiempo siendo cristiano y dices que eres cristiana o cristiano y no hay un cambio en ti, entonces es que no tienes el Espíritu Santo. Y hoy Dios te da la oportunidad de que te arrepientas y que en verdad confirmes hoy tu salvación. Por eso le dice que esos falsos profetas les ha acontecido. Ellos siguen siendo inmundos, pecadores, nada más que se camuflajean. Lo hacen bien escondido. Fornican, adulteran, se emborrachan, niegan la deidad de Cristo. Ahora salen por ahí de que Cristo ya no es suficiente para salvar. Hágame el favor. Pero como están tan niños, ciegos espiritualmente los cristianos, no se dan cuenta. Y para esto son estas enseñanzas. Para que ustedes estén truchas, despiertos, sabedores. Para que se den cuenta cómo está la iglesia mundial y en qué va a terminar. Tal y como lo dijo, la apostasía no vendrá antes sin que venga la apostasía. Jesús no regresa, sino primero se tiene que manifestar la apostasía. Y este es el tiempo. Y es por eso que decimos, estamos seguros que Cristo viene pronto. Estamos en los últimos tiempos. Allá tú si te quedas en la gran tribulación. Cristo puede venir 5 minutos, terminando la reunión, en la tarde, en la noche. ¿Estás preparado? Muy bien. No soportan la sana doctrina el tiempo de hoy. Ahí prefieren estar metidos. Y muchos
muchos que son nacidos de nuevo, tuvieron que salir de ahí. Se salieron. Empezaron a discernir, a entender, no, ya no es por ahí, ya se perdió el pastor, vamos a otra iglesia, vámonos, voy a pedirle a Dios, etcétera, etcétera. Ahí nos vemos. Porque aman la palabra de Dios. Se dejó de predicar la palabra de Dios y se introdujeron los falsos profetas, se introdujeron los falsos apóstoles. Ahí nos vemos. Todo cristiano que está en esas iglesias, a los que me ven en ese video, a todos los hermanos en Cristo, si en tu iglesia ya cayó en la apostasía, huye, conejo, sal de ahí, escapa por tu vida. Ya no vas a crecer. Este tipo de falsos profetas son engañosos. Escapa, pídele a Dios que te muestre otra iglesia donde te enseñen la palabra. Discípulate. Mejor si es una iglesia donde hay estudios entre semana, para que no seas engañado, no seas seducido. Porque el pastor que introdujo a los falsos profetas, junto con ellos, los dos se van a quedar en la tribulación si no se arrepienten. Tenemos que volver a la senda antigua. Muy bien, terminamos esta serie de estudios con los falsos profetas. Esta es la sexta parte. Mire, para todos aquellos que tienen dudas o que fueron seducidos, engañados, tienen que escuchar, pastor que me escucha, usted que me ve, si es pastor ministro y no está de acuerdo, porque a lo mejor no escuchó toda la serie, tiene que escuchar la serie completa, las 6 prédicas, porque ahí estamos amarrando, estamos atando cabos, trazando las escrituras desde la ley, los profetas y en el Nuevo Testamento. Tiene que ser así. Arrepiéntanse, vuelvan a la senda antigua, saquen a los falsos profetas, a esos apóstoles, que ya no hay apóstoles de ese tipo también. Hay que volver a la senda antigua. Tenemos que arrepentirnos porque Cristo viene. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta serie, Señor, que nos has permitido estudiar sistemáticamente. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre, porque más claro que el agua no se puede. Tu palabra es verdad. Escudriñad las escrituras porque parece que en ellas encontráis la vida eterna. Dice tu palabra, Señor. Y es aquí donde estamos, agradecidos por tu palabra, habiendo aclarado toda esta serie de estudios. Padre, te pedimos por las iglesias que han caído en apostasía, que tengas misericordia de ellos. Oh Dios, que sabemos que tu palabra ha dictaminado que estos falsos profetas y falsos apóstoles están reservados para el día del juicio si no se arrepienten. Oh Dios, te pedimos que tengas misericordia de ellos, aunque sabemos que muchos de ellos ya no van a regresar, ya no van a retroceder, no se van a arrepentir. Y para ellos está reservado el día del juicio. Así como no perdonaste a Sodoma y a Gomorra y a los ángeles que se rebelaron contra ti, así no perdonarás a estos falsos profetas, dice 2 Pedro capítulo 2. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por guiarnos, por mantenernos en tu palabra. Padre, te pedimos que nos guardes en tu palabra, Señor, hasta que tú vengas. Te pedimos que nos des sabiduría para seguir guiando a las ovejas en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos en esta tarde. A todas las personas que están viendo este video y a los que vienen por primera vez a este lugar, si tú no tienes a Cristo todavía en tu corazón y no estás seguro de tu salvación, tal vez hiciste una decisión hace tiempo, pero no has nacido de nuevo, no ha habido frutos en ti. Hoy Dios te da tal vez la última oportunidad. A los que me ven ahí en las redes sociales y a los que están por primera vez aquí, ¿quieres confirmar tu salvación? ¿Quieres invitar a Cristo por primera vez? Puedes que vengas de una religión pero no tienes a Cristo. Arrepiéntete. Ese es el primer paso. Y si quieres invitar a Cristo por primera vez a tu corazón, dile ahí donde estás sentado, sentada en tu lugar. Y a los que nos ven en las redes sociales, estas palabras. Repite conmigo ahí donde estás sentado y ahí en las redes sociales. Joven, niños,
adulto, anciano que me ve, repitan conmigo estas palabras. Señor mío y Dios mío, te doy gracias por haberme hablado a través de tu palabra. Me arrepiento de todos mis pecados. Sé que no soy salvo porque mi conciencia me lo dicta. Señor Jesús, te pido en este instante que entres a mi corazón, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname todos mis pecados. Me arrepiento hoy de todo corazón. Haz de mí la obra del nuevo nacimiento. Señor Jesús, gracias por morir en mi lugar en esa cruz y pagar las deudas de mi pecado. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. A todos los que nos ven en las redes sociales, si tú has orado de todo corazón esta oración, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida, que Dios te ha perdonado todos tus pecados. Esto lo tienes que creer por fe, porque has creído a la predicación de la palabra. Te invitamos a que leas tu Biblia de Mateo, Apocalipsis, corridamente a partir de hoy. Comienza a platicar con Dios todos los días. Orar es platicar con Dios. Pídele a Dios una iglesia de sana doctrina ahí donde vives, cerca de tu domicilio, ahí en tu ciudad, en tu país. Si vives en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica. Déjanos un comentario, un messenger, aquí en la transmisión para conocerte y orar por ti. Nos gustaría conocer y saber tu nombre. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.